La cárcel no es ningún tipo de regeneración para nada. Entonces, junto a esto, la impotencia que una persona normal siente en la cárcel es algo que no es para contar. Allí no eres nada. Un preso hablando en plata es una mierda. Y muchos presos, un montón. Eso es lo que se dice en el lenguaje vulgar del sistema carcelario. Ya digo, yo le digo, aparte de los 3 primeros días en jefatura de policía, de los cuales guardo muy mal recuerdo, lo demás fue dentro de lo que era estar en la cárcel. Y en una época como aquella, pues bueno, yo no guardo especial rencor. No guardo ningún rencor. Veo por lo menos la cárcel de otra manera, ¿no? He conocido ese mundo y bueno, lo veo como una experiencia, en el fondo lo veo como una experiencia positiva para mí, ¿no? Porque me ha ayudado a crecer, ¿no? Aunque sé que por otro lado me ha hecho mucho daño a nivel de, podemos decir, de salud mental, ¿no? Que por mucho que oigan decir de Torrero, que no haga nunca la zapatilla y decir, ese exagera. No, ese seguramente se queda corto. Es mucho y muy malo. La ciudad de Zaragoza es un mundo que está creciendo durante el primer tercio del siglo XX, duplicó su población en estos años, constituye la parte más moderna de Aragón en ese periodo, constituye el núcleo de las ciudades, el núcleo más moderno de la España de la República, ¿no? Y en ese sentido esta es una ciudad pues que estaba experimentando un avance importante, un avance urbanístico y un avance social, en costumbres, en formas de vida, ¿no? Era un mundo que se aproximaba de una forma muy rápida, estaba aproximando muy rápidamente a la modernidad, tal como la entendemos en la actualidad. En ese sentido es una sociedad bastante dinámica, la sociedad de los años 30. Y quizás esta es la gran tragedia de la ciudad de Zaragoza, pero la gran tragedia de nuestro país, ¿no? Como un país que había avanzado durante varias décadas en un proceso de modernidad, ve truncada esa trayectoria de modernidad por una guerra civil que supone cientos de miles de muertos. O sea, a mí me sorprendió la guerra en Zaragoza. Y yo, pues, después de estar aquí 3 meses, un día me creía en peligro porque a otros amigos míos y compañeros, ¿verdad?, pues ya los habían fusilado. Entonces, al verme en peligro, pues yo me marché a la zona roja. El día 1 de mayo de 1939 entré en la cárcel. Aquello ya no es que estuviera lleno, es que estábamos amontonados. Pues la vida diaria de cárcel, yo se le voy a decir, a las 8, según el tiempo, ¿sabes?, corría, cocheaba, nos recogían. Los salones, de las celdas, a las celdas. Te cerraban herméticamente, listo. Ahora, la cárcel de Torrero ha sido una cárcel de paso. Y por ahí han pasado de Madrid, de Barcelona, del norte al sur, del sur al norte. Y el día que había traslado de presos, una cárcel que sea para al bolsillo 500 puede ser mucho. Viviendo, pues tienen que vivir, pues ya mucho. Ahora, como vivíamos, hemos llegado a ser 6.000. Fundamentalmente la cárcel de Torrero en aquellos años primeros 40, tener en cuenta que el 83% de los presos tenían sarna, tuberculosis y otras enfermedades que causaron una gran mortandad, y con los pocos enfermos que podían ser atendidos en las dependencias sanitarias, fundamentalmente llevadas por médicos voluntarios del ejército republicano que estaban allí detenidos. Deseoso de que llegara el día y sintiendo que llegara la noche. ¿Usted sabe lo que es en una celda
Ya hemos dicho, 11 tíos, que no cabes ni sentados. ¿Cómo vas a dormir? Pues hacías esto, otro aquí, 3. ¡Hala! Allí, 3, 9, uno allí sentadito con cogidico y el otro sentado en los 11. En los barracones grandes, miren, eso era un empedrado, como dormía. Y cuando tocaba la trompeta, que estaba de pie, ¿sabes? Como no acertara a caer, a sentarte, igual te pasaba la noche de pies porque no podía ni sentarte siquiera. Y ojo, que lo que más triste y duro y se sufre, a mí no me ha tocado, pero he presentado cuadros muy tristes. ¿Y quién se mezclaba allí, Dios mío? Si uno se imagina un rebaño de ganado en un corral, pues era lo más parecido como nosotros vivíamos allí, porque nunca podías separarte de otra persona, siempre tenías roce con otra persona, igual para dormir, igual para comer, igual para estar en los salones, en los patios. O sea que separarte de otra persona que no te rozara, eso era imposible, materialmente imposible. Supóngase, comprendéis, que en el salón donde estábamos, en la celda, que éramos 11, te metían 3 más. Venga, esto para atrás, con el látigo. Pero Messi no puede más, para atrás. Metían, cerraban la puerta, y cuando había cerrado la puerta, te ponías, pero Messi no podía ni revolverte así. Y aguanta aquella noche o la noche siguiente, deseando que sea de día, ¿comprendes?, para salir al patio. ¿Salía al patio? Pues no podías. Como se ven esos conciertos que están así apretadicos, completamente igual. Y así mayormente. Y de aquí, hambre, que si desayunabas no sabías si comerías. Y si comías no sabías si cenabas. Y si cenabas a lo mejor ni desayunabas, ni comías, ni cenabas al día siguiente. Mal. Nosotros, ya puede imaginarse el mundo, cómo nos sentíamos ante tanta claudicación, ¿verdad? Porque aquello para nosotros era una claudicación. Las ejecuciones, conocidas popularmente en el lenguaje carcelario como sacas, significaban que en torno a la 1 de la madrugada, en la prisión de Torrero, con ese hacinamiento al que estamos hablando, se empezaban a oír ruidos de cerrojos por parte de los funcionarios carcelarios, lo cual advertía a los presos que estaban en la galería de condenados de que esa madrugada iba a haber saca. A partir de ese momento se generaba toda una dinámica que era siempre igual. En primer lugar, se oía llegar una moto desde Zaragoza, que era la que venía con la lista de los que iban a ser ejecutados en la madrugada siguiente. El ruido de la moto ya alertaba a todos los condenados. Una moto a las 5 de la mañana se oía con total nitidez, alertaba a los condenados de que se iban a producir ejecuciones. A continuación llegaba un coche en el cual iba el comandante militar de día de la plaza de Zaragoza, el juez de ejecutorias, el juez que firmaba las ejecuciones, y el oficial que tenía que mandar el piquete. Y a continuación de ese vehículo venía ya un camión con la unidad militar que tenía que proceder a los fusilamientos. Cuando sacaban que los cogían para sacarlos a eso, ahí desde la carretera a donde están las jueces, 1, 2, 3, 4 puertas de rejas, a remollo. Y claro, gritando, vociferando, cabrones, esto, lo otro, mañana. Era lo único que oíamos. Y después sí, claro, oíamos la ráfaga. Y por los tiros de gracia, el personal que había llevado, 5, 3, 4, 2. Pero siempre, de 2 que pocas veces, y de 1 yo creo que nunca. Siempre iban en masa. Ya limpiaban y yo. Los sacaban entre cogidos del brazo para llevarlos supongo, al camión que esperaría fuera, por allí, por lo que se llama el centro. Salían por allí
Uno decía, ay madre mía, el otro gritaba viva tal, el otro, o sea que cada uno, según el ánimo que tenía, durante los 6 meses, pues 10 o 12 veces sacaron a fusilar. La cárcel de Torrero está a pocos centenares de metros del cementerio de Torrero, de las tapias del cementerio de Torrero. En las propias tapias del cementerio de Torrero, justamente en la parte próxima al monumento de Joaquín Costa, se habilitó un conjunto de un muro de tablones, al objeto de que los muros de la propia cárcel, del cementerio, no fuesen dañados. Hay un testimonio estremecedor del capellán Gumersindo de Estella, donde se describe una gran cantidad de estos dramáticos y terribles sucesos, en los que se indican que muchas de las balas de los pelotones de ajusticiamiento penetraban incluso en los propios nichos de los difuntos tradicionales. Lizondo, que era un tenor de 27 años, de prestigio, que iba a empezar a cantar ópera en la España republicana de aquellos años, durante la Guerra Civil había sido capitán del ejército republicano y como consecuencia de ello fue preso al final de la Guerra Civil. En un consejo de guerra se le condena a muerte y la muerte de Carlos Lizondo marcó a todos sus compañeros de prisión, puesto que era una persona muy querida, muy admirada, era una persona que era conocida por los 6.500 presos que en ese momento había en Torrero, estamos hablando del verano del año 40. Y en la sala de jueces, allí estuvo cantando, allí estuvo... Y cuando se fue igual hasta llegar al cementerio, ese adiós a la vida, eso. Y cuando ya van a empezar las primeras descargas, él pide que le dejen también cantar una canción que se llama Morucha Mía, dedicada a su esposa, Antoñita Torres, y cantándola se produce el fusilamiento. Él permanece de pie, pese a la primera descarga, y sigue cantando, lo cual hace que incluso un soldado del piquete se desmaye. Yo he estado 4 veces en la cárcel, he recorrido muchas cárceles, pero siempre debido a estas 4 detenciones, siempre en Zaragoza. La primera fue en 1958, a final de año. La segunda fue en 1963. La tercera fue en 1968. Y la cuarta fue en 1970. Entonces el problema estaba ahí, que tenías que entretener el tiempo, buscarte trabajos de algún tipo, de alguna forma, porque si no haces nada, entonces leer mucho, estudiar. Yo digo generalmente que he aprendido en la cárcel a leer, escribir y algo más. Yo nací en la cárcel de La Coruña y desde el año 46 viví en la cárcel de Zaragoza. Solo hubo 2 años que no viví, pero vivimos primero en el pabellón del administrador y luego en el pabellón del director, iba a decir del dictador, del director, que eran grandísimas, eran unas casas grandísimas, pero tenían pues 4 pasillos, un patio en el centro, unas habitaciones enormes. El mayor disgusto de la vida de mi padre fue el día que tuvo que dejar la cárcel, porque él era de vocación. Era abogado, pero él, su pasión era los presos y la cárcel. Y en lo que podía les ayudaba a todos. Él ayudaba porque le iban con todos sus problemas y con todas sus cosas. En la actualidad, pocas ciudades españolas crecen al ritmo de la capital del Ebro. La fiebre de la expansión urbana se refleja en industrias, bloques de viviendas, avenidas, zonas residenciales y edificios oficiales surgidos en un lapso de tiempo sorprendentemente corto.
nosotros éramos un grupo aquí en Cataluña que durante la segunda mitad de los 50 montamos una serie de actos antifranquistas, catalanistas y democráticos, esas tres cosas, antifranquistas, catalanistas y democráticos, ¿no? Y bien, pues hicimos una serie de actos y de protestas y salieron bastante bien, hasta que un día nos detuvieron, ya está. Y entonces a mí, como cabecilla, por así decirlo, de este grupo, pues me juzgaron y me condenaron a 7 años. Lo reduje mucho, ¿no? Yo pensaba que iba a estar 3 años y medio en la cárcel, cuando me pusieron 7 años, y la verdad es que solo estuve 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio, ¿no? Que era un locutorio hecho, yo creo que exactamente igual que en los años 20, que no había cambiado nada. Consistía en que salíamos de 5 en 5, llegabas a una habitación de no más de 4×4, me parece, o 5×5 metros cuadrados, llegabas a un pretil de cemento o lo que fuera, o ladrillo, a partir de medio cuerpo, bueno, del pecho, era hasta arriba unas rejas tipo gallinero, o sea, rejas de metal, pero luego esa malla, 1,5 metros por en medio, un pasillo por donde circulaba un funcionario, vigilando lo que se dijera, y al otro lado, después de otra pared y otra malla, los familiares. El problema estaba en que 5 personas a la vez, hablando contra 5 personas, con todo ese espacio por en medio, pues hay que hablar fuerte, a veces no te entiendes, etcétera, ¿no? Y sobre todo también el que hay todo un guardia en medio que puede decir en cualquier momento que se ha acabado la comunicación porque algo de lo que le ha parecido oír no es conveniente. Entrábamos mucha gente y sobre todo que se hablaba muy fuerte y no te enterabas de muchas cosas, era muy difícil comunicarte. Pero claro, cogías siempre la táctica, te valías de alguna manera para, aunque fueras pues, de maneras también clandestinas, porque tenías que hablar también en clave un poco para transmitir muchas cosas. Hubo un momento al principio que además estaba el funcionario escuchando todo lo que decíamos, y luego además que me obligaban al principio, luego esto ya me obligaban a hablar en castellano, cosa que no había hecho nunca con mis padres, ni con mi mujer, ni con nadie. Todo eso resultaba hablar en castellano no es nada malo, pero sí es absurdo que tengas que hablar en castellano con tu padre, con tu madre y con tu mujer, ¿no? Cuando nunca has hablado en castellano, ¿no? Pero en fin, era vejatorio todo eso un poco. Pero luego esto la verdad es que esto se dulcificó, ¿no? Y bueno, ahora, lo que pasa es que estar en la cárcel nunca es agradable, ¿no? A mí me parece que era mucho más complicado precisamente estar fuera, porque tenías que mirar de tener la posibilidad de cuando ibas a comunicar llevarle algo aunque te quedaras tú sin eso, aunque te quedaras sin comer. Lo primero era la gente que estaba presa. Y a mí me parece que es bastante más difícil, aun siendo muy difícil también el tener privación de libertad. Mi madre, por ejemplo, que ya había estado allí porque un hermano mío había estado hace un tiempo, pues ya no vino, porque le superaba, ¿no? le daba mucho dolor, ¿no? Ver otra vez esa situación. Entonces, pues eso, te dolía eso, ¿no? Te dolía un poco el que a otras personas que ellos no habían optado por ser militantes ni nada, tuvieran que soportar todo ese tipo de humillaciones, ¿no? Bueno, cuando nos casamos allá, hubo mucha gente en la puerta, los estudiantes vinieron en masa a acompañarnos. Yo subí en un tranvía con unos compañeros que me acompañaban, unos chicos jóvenes, en el tranvía que había entonces, que iba a Torrero. Aún tengo los billetes precisamente del tranvía de aquel día. Pues se celebra la boda, es el 7 de junio del año 69, y yo voy a Torrero, mi cuñada es precisamente testigo y algún compañero de él, y es allí donde nos casamos. Él se queda allí, bueno, el funcionario nos dice que si queremos estar unas horas juntos o un rato juntos, que tenemos una celda, que podemos tal, y yo digo que yo me voy con mis compañeros a comer fuera y a celebrarlo fuera, y mi marido se queda para celebrar a los suyos también ahí en Torrero. Hay un momento muy grande de ascenso de la actividad juvenil y cultural, universitaria, estudiantil, cultural, quiere decir también de actos culturales, de exposiciones, de pintura, de actos poéticos, en la prensa escribir, pues en los años 60. En la universidad se creó realmente un ambiente de lucha democrática. Eso tuvo un momento terrible de represión por parte del régimen, que fue en los estados de excepción. En los años 68, 69, 70 hubo estados de excepción, que quería decir que si ya había poca libertad en este país, pues todavía había menos. Y además se detuvo a centenares de personas
puede decir que miles en toda España, y especialmente como novedad desde la posguerra a centenares de estudiantes universitarios y de enseñanza media, sobre todo universitarios. En la cárcel una cosa que a mí me pareció tremenda es que nada de las conquistas son para siempre. Es decir, la biblioteca de pronto decidieron quitárnosla, quitar todos los libros de ahí. De pronto podían quitarte la mesa o el flexo para que leyeras, ¿eh? O sea, eran formas de hacerte sentirte mal. Estuve en la cárcel 3 veces, una con ocasión de una orden de búsqueda y captura en el año 69, en el primer estado de excepción, que después de acabar el curso con normalidad en Zaragoza estuve en Irún, fui a San Fermín y después en Irún, y cuando llegué allá en el hotel la ficha policial se ve que estaba activada y a la mañana siguiente me detuvieron, apareció la policía, me detuvieron y me trajeron a Zaragoza, me interrogaron y ingresé en la cárcel. Entonces era el único estudiante que había, se produjo una situación un tanto extraña, no sabían qué hacer con un estudiante que había llegado fuera de tiempo, el maestro no estaba, la biblioteca estaba cerrada. Después, la otra vez fue en una redada universitaria en el año 71, en el conjunto de una gran caída de estudiantes. Creo que llegaríamos a estar detenidos por lo menos 30 o 40. Y quizá en este segundo momento lo que más me preocupaba, que yo recuerdo en este momento, era la secuela de las posibles lesiones que yo tuviera por los malos tratos de comisaría, que sí que quería tener un reconocimiento médico inmediato, que sí que se produjo en la enfermería de la cárcel. Hombre, el paso de comisaría fue pues bastante terrible, es decir, que en un estado de excepción en que no había ningún tipo de limitación a la actividad policial. Yo estuve 13 días en comisaría, pero el problema no son los 13 días, sino que no sabes cuánto tiempo vas a estar, que pueden ser 5, pueden ser 10 o pueden ser 2 meses. Yo estuve desde septiembre a noviembre del año 70. Me detuvieron en el Sindicato Vertical, en lo que era la sede del Sindicato Vertical, ahí en el Paseo de la Constitución, justamente donde está ahora Comisiones Obreras, en la misma sede. Estamos celebrando un ciclo de asambleas, discutiendo lo que entonces ya era ley, la ley sindical que había sacado Solís. Se complicó ese grupo de asambleas con una huelga en Talleres Unidos y estábamos pidiendo la solidaridad con esa huelga. Entró la policía y me detuvo allí junto con una chica que entonces no conocía de nada. Y me detuvieron y me acusaron de convocar a la huelga general en Aragón. Durante el tiempo que estuve yo no dejaron a mi familia pasar nada de lectura, por lo tanto no podía leer nada, gracias al otro compañero, a Manolo, que me pasó alguna novela, y era estar en las celdas las horas que te tenían encerrado, y luego las 2 o 3 horas, 2 horas para la mañana y 2 horas para la tarde que te dejaban pasear, y luego en el último periodo, los últimos 20 o 30 días, que conseguimos que nos dejasen estar los dos en una celda durante las horas que no estábamos en el patio. Se ve cómo se juegan las contradicciones y cómo cosas que fuera no tienen ninguna importancia, pues allá cobran una importancia enorme. El que a uno le hayan robado una pastilla de jabón, que no tiene ninguna trascendencia, allá puede llegar a ser un conflicto enorme que puede llevar a meses sin hablarse, que es decir, que no... Hombre, te quita lo más grande que puede tener una persona, que es la libertad. Eso es lo más grande. Fue a primeros de junio del 75, eran los últimos meses de Franco. El motivo directo, diríamos específico, fue porque yo había llevado con mi coche a 3 jóvenes del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas, a los que perseguía la policía para encarcelarlos, y me pidieron si los podía llevar a Huesca, y los llevé a Huesca, a la plaza de la Catedral, y allí los dejé. Evidentemente, poco después fueron capturados, cantaron todo lo que tenían que cantar y vinieron a buscar. Lo que pasa que había toda la historia de Andalar y había un enfrentamiento mío de 2 o 3 semanas antes con el jefe superior de policía, que me había pues gritado porque nosotros decíamos que estábamos sin pasaporte, y era cierto, la Bordeta y yo mismo. Y él dijo, no, ustedes, esto es mentira. Dice, ahí tiene usted su pasaporte. Dice, bueno, será verdad a partir de ahora. Un pasaporte en el que me decían que podía salir de España durante 2 meses y solo a una serie de países y un solo viaje. Yo le dije, no, usted lo que quiere es que yo me vaya de mi país, y yo no me quiero ir de mi país. Y esto no es un pasaporte, esto es una tomadura de pelo, y se lo volví a devolver. Se lo tiré en la mesa como me lo había tirado él. Claro, se puso a gritar y yo me fui.
La cárcel, el primer día fue increíble, fue surrealista, de película italiana, porque la gente venía a presentarse, los guardias, el que no conocía a alguien, pues un pariente, un amigo, el jefe de día pues me vino a decir que se ponía a mi disposición, no vengo a tomar la cárcel, vengo de preso. Entonces fue una situación extraña. Y yo creo que muchas veces, bueno, muchas veces no, la mayor parte de las veces las cosas se dicen sin conocimiento de lo grave que es la privación de libertad, solo por la privación de libertad, ¿no? Pero bueno, allí había una huelga de hambre porque el nuevo director había rechazado todos los logros que se le habían ido consiguiendo a lo largo de años. Y claro, yo no podía dejar de solidarizarme con esa huelga de hambre. Pero bueno, entonces yo me preví que aquello podía ser castigo después, durar meses. Mi mujer se derrumbó por completo un día que le dije que me trajera lana para hacer ponchos para mis hijas, porque bueno, pues entonces allí había gente que las sabía hacer. Y dije, voy a aprender a hacer ponchos para las niñas y tal. Y mi mujer dijo, esto es que este hombre no piensa salir de aquí. En la cárcel estábamos perfectamente organizados, vamos, que teníamos la actividad de reuniones y de enterarnos de valoraciones políticas, ¿no? Y bueno, incluso sacar escritas fuera sobre opiniones, sobre visiones de algún documento que habíamos discutido, que habíamos visto, ¿no? Porque claro, en aquellos momentos era cuando se estaba debatiendo lo que después fue la transición, ¿no? Y ahí el Partido Comunista sí que jugó un papel importante, era cuando empezaban las negociaciones con la Plataforma Democrática, en fin, cuando se estaba gestando todo aquello que llegó a confluir en la Plataforma Democrática después de la muerte de Franco, ¿no? Entonces, una madrugada, todas las mañanas a las 7 de la mañana se abría la puerta de la celda, ya para que saliéramos, eso, a lo que contaba antes de las duchas, el día a día, ¿no? Y se abrió la puerta de la celda muy poquito y se oyó, ha muerto. Y lo que se oyó después fue una turbamulta de gente tirando las sábanas y las mantas, y ha muerto, se acabó, tal, un follón inmenso. Y la verdad es que durante un buen rato fue un gran follón, es decir, que se dio oír por todo el barrio, ¿no? Los gritos de los presos de la cárcel de Torrero. E inmediatamente vino un funcionario superior a decir que si seguíamos así, se nos castigaría a todos y que si nos portábamos bien, hasta se nos dejaría ver la televisión, las noticias de todo. Bueno, inmediatamente no hubo ni que hacerse jefe nadie para eso, o sea, si ya sabes que en la cárcel sigues organizándote más o menos internamente como fuera digamos, un poco los responsables, ¿no? Bueno, no hizo falta, todo el mundo lo que deseaba en ese momento no era portarse bien porque sí, sino por poder ver en televisión en directo las cosas. En la cárcel hubo avisos de amenaza de fascistas de que fueran a entrar a pegarnos en la cárcel, ¿no? En Madrid y en alguna otra cárcel pasó, es decir, la policía dejó pasar a fascistas, entraron en las celdas y dieron de palos a los militantes de izquierda que estaban presos, Entonces en Torrero se corrió la noticia de que, ojo, que puede pasar esto una de estas noches, ¿no? Y entonces a mí uno de los vascos me regaló, me prestó, pues ya luego una pala de jugar al frontón, para que yo al primero que entrara en mi celda le pegara un castañazo y por lo menos ese no me lo pegara a mí. Lo cual es de agradecer, pero sobre todo de agradecer el optimismo con que me miraba, porque tú imagínate a mí con una pala de madera pegándole a un facha que te entra a darte de castañazos, ¿no? Pues bueno, no sé qué hubiera ganado con eso. Claro, para los que queríamos el cambio total fue una transición muy tímida, muy tibia, en la que no hubo es decir, nosotros queríamos la revolución y queríamos el cambio. En ese sentido fue una reforma muy pactada, muy lenta, muy suave. Bueno, quizá ha sido bueno así, En el motín del 78, del 30 de enero, fue iniciado porque había unos motines por todas las cárceles del Estado español por unas reivindicaciones que planteaba Coppel. Y entonces en Torrero se inició a raíz de la visita de unos parlamentarios. Después de las comidas se pasó la consigna en el comedor de que se le va a pegar fuego, los internos que le pegamos fuego a las celdas. Y de ahí es el motín general. Y sí que participé, incluso ayudé a gente a que no muriera doblando las puertas, porque las puertas no eran las que hay ahora, eran unas de chapa forradas con madera. Y cogiendo y abriendo y doblándolas porque no teníamos llaves para que la gente saliera, porque la corriente se metía el humo, porque habían tirado desde el salón número 1, que era donde se cumplía la peligrosidad, al pasillo de abajo de la primera galería o galería de mayores, habían tirado unos colchones prendidos, que eran colchones de goma espuma, y eso crea un humo totalmente negro que estuvimos, bueno, y se metía por las rendijas de la puerta y
algunos internos le pegaron fuego a sus celdas, con las literas cruzadas que tapaban más de media puerta, y de hecho en la celda 57, quiero recordar, había 3 internos, saltó y se pegó una barandilla, y los otros 2 aparecieron, uno abrazado al inodoro, otro subido en la... Bueno, uno en el inodoro, otro en el baño, y el que estaba subido a la ventana al abrir la puerta, la corriente de aire, no sé, prendió más fuego. Entonces, esto al día siguiente que se limpiaron las celdas, aparecieron 2 cuerpos muertos porque se estuvieron buscando a estos internos y eran unas personas que medirían 1,80 y es que pues no, 50 encogieron, ¿no? El Partido Socialista, una de las primeras cosas que hace es intentar fundamentalmente consolidar esa democracia. Y eso es algo impagable y que ha pasado a un segundo plano porque el Partido Socialista, bueno, también está en los libros de historia y en las crónicas y en las hemerotecas, pues protagonizó una serie de escándalos que desanimaron o que llevaron a esa generación o a esa progresía hacia el famoso desencanto. Se esperaba muchísimo más. Supongo que en el mundo penitenciario, que conozco bastante menos, pero en el mundo penitenciario, que es un fiel reflejo intramuros de lo que sucede en la sociedad extramuros, pues todo esto se vive de otra manera y sobre todo con un cierto retardo, con un cierto retraso. Llega por los mismos fenómenos, llega la exaltación de la libertad y llega también el desencanto. A principios de los 80 empiezan a entrar drogas en las cárceles, no sé si la hacen a cambio de que la gente no reivindique sus derechos, no estén aplacados y con la droga, porque las drogas hay ciertas drogas que dejan la mente un poco al relantín y la actividad pues te la frenan, o sea, entonces no sé si hacen el cambio de drogas por tranquilidad. Y encima es un negocio, porque lo que 1 gramo, por ejemplo, puede valer en la calle 10.000 pesetas, yo he visto sacarse 60.000 pesetas de 1 gramo. O sea, 6 veces más que en la calle, inclusive mucho más. Me volví yonki, o sea, me empecé a pinchar en las cárceles. Precisamente por eso, una ruina que... Empecé con una ruina de 20 años, ¿no? Y perder... Y no ver a tu mujer, y no ver a tu hijo, y... Una historia. Entonces, todo esto... No sé. Bueno, yo estoy condenado por un delito de... por no presentarme a hacer la prestación social sustitutoria y pues no, me pusieron una condena de 2 años, 4 meses y 1 día. Un 5 de noviembre de 1995, pues entré a la cárcel de Torrero voluntariamente, ¿no? No había realmente ninguna política de reinserción, ni había nada claramente para que un individuo mejorara, ¿no? La sociedad la ve como le dicen los políticos y los medios de comunicación que la tiene que ver, salvo cuando el problema lo viven en sus propias carnes, a través de un hijo o a través de un familiar próximo, y entonces su visión cambia totalmente. Entonces, la prensa siempre ha jugado a decir que entran por un sitio, salen por otro, la cárcel es un hotel de 5 estrellas, hasta que la gente sufre el problema de la prisión en carne propia y se da cuenta que la prisión son espacios de destrucción y de aniquilación del ser humano. Pero claro, como las políticas de seguridad han primado sobre las políticas de reinserción, pues de lo que se trata es de ocultar ese incumplimiento legal permanente. La SIDA, las primeras pruebas de ELISA creo que se hacen en el año 86 o 87. Y sale un porcentaje, yo no te puedo dar estadísticas, pero un porcentaje muy elevado de seropositivos. Y la poca información que hay sobre el SIDA es que SIDA es igual a calavera, muerte, ¿no? Y cuando a los internos les van notificando de que son seropositivos, la moral decae, en fin. Yo recuerdo que mandaban las cartas del Ministerio de Salud, que eso sí, que eran privadas, y ves a la gente alegre y cogían las cartas y las veías un semblante que totalmente una bipolaridad, o sea, es que es normal que pasen de una bipolaridad, de estar a lo mejor, pues normal de estar jugando al parchís o estar
centrar en una cosa y que le pasen a la carta y les ves como que se quedan demacrados. En ese momento es que hasta le salían ya los ojeras y yo qué sé, es que ves una metamorfosis cuando leías las cartas de un compañero que era sido positivo, que le habían notificado. Veías como caían las bolas de droga desde la calle, ¿no? Que las tiraban al patio los fines de semana, que era justamente el día que no había funcionarios, que a los funcionarios los llamábamos los boquis, pues tiran bolas de droga al patio y que la recoge la persona correspondiente que sabe quién la tiene que recoger y bueno, ahí todo está montado un negocio, ¿no? Ver cómo compañeros tuyos están quedando en el camino por culpa de la administración o del sistema, ¿no? Porque mueren de sida, con una jeringuilla se pinchaban no sé cuántos, se pinchaban 100 o yo qué sé, no sé, una pasada. Y eso, sabiéndolo, el sistema lo dejaba. Y la gente allí, pues eso, contagio uno que tuviera sida y eso que te permitía elegía para... Pero la impaciencia de colocarte, de meterte el pico, pues te hacía que le pasabas un chifletazo y ya está, ¿no? Y te metías con la aguja, les había pinchado el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y así, ¿no? Todos mis compañeros de mesa con los que comía tenían el bicho, como ellos decían, que tenían el SIDA, ¿no? Y todos tenían el SIDA, y yo creo que en ese momento, me acuerdo que el 70% de los presos de la cárcel tenían el SIDA, ¿no? En fin, porque aparte de la hipocresía que en aquel momento, no sé cómo habrá evolucionado el tema de las cárceles, que no creo que haya mejorado, pues el consumo de drogas era algo que era ahí evidente, ¿no? El perfil de la mayoría de las personas que están en la cárcel en este momento tiene mucho que ver con la drogodependencia, ¿no? O sea, básicamente ese es el motivo que lleva, en otra época pues eran otras razones, pero en la época en la que vivimos pues es la dependencia de las drogas lo que lleva a la mayor parte de la gente a la cárcel, bien sean como usuarios, la mayoría, vamos, como personas que han cometido delitos para poder obtener dinero con el cual pues seguir manteniendo esa dependencia que tienen de las drogas, a veces como traficantes, personas que viven de ese mundo para obtener una serie de beneficios económicos, pero en fin, mayoritariamente es una población que tiene ese problema y que vive en una situación de marginalidad por esa dependencia que tienen de las drogas, es decir, son personas enfermas y dependientes de las drogas para poder vivir, ¿no? Y eso es lo que les lleva a cometer delitos y a la cárcel. Los presos, veréis, en los tatuajes que llevan madre no hay más que una. Las únicas que están ahí al pie del cañón son las madres y en ocasiones las esposas, ¿no? Pero las madres en ocasiones, a los padres les avergüenza tener un hijo en prisión, es un hecho que es socialmente reprobable, en su entorno no lo pueden admitir, no lo pueden reconocer y eso les provoca una dificultad en la relación con los hijos fuerte. Claro, todo lo demás, claro, la lejanía de los lugares de cumplimiento, la imposibilidad de comunicar de las madres que tenían a los hijos en el puerto de Santa María a 2000 kilómetros y que no se les pagaba el billete, o que les costaba un dinero a las familias pobres tener que pagarse un tren y luego permanecer un fin de semana en una ciudad. Eso ha implicado mayor incomunicación, un mayor aislamiento. Las cárceles han supuesto el cumplimiento fuera de los lugares de origen, de residencia, han supuesto un mayor aislamiento y unos efectos todavía más desestructuradores de la prisión y más desintegradores y más rompedores de los lazos comunitarios del preso a la hora de salir fuera, porque los amigos con el tiempo se olvidan, las amistades se van diluyendo en el tiempo desgraciadamente en estas dinámicas de prisión puede con todo hasta el punto de hacer desaparecer a una persona que como está entre las rejas es como si no existiera. Ha crecido mucho y está creciendo muchísimo la población extranjera en los centros penitenciarios. Yo quiero hacer alguna precisión sobre esto, porque no siempre la población extranjera es población inmigrante. El perfil del inmigrante no es un perfil de delincuente, ni muchísimo menos. Las personas que cometen delitos no siendo españoles casi siempre también están asociadas a la cuestión del tráfico de drogas, y esa es la mayor parte de la delincuencia extranjera. Sí hay una pequeña parte de delincuencia que tiene que ver con marginalidad. En mi pasado lo conocía muy poca gente, porque sé que sufriría un rechazo, me perjudicaría laboralmente, socialmente,
me perjudicaría en todos los aspectos, porque sé que la sociedad no admite a un resrecón, a un toxicómano, a un expreso. La sociedad, para vivir más segura, no necesita que haya cada vez más cárceles y cada vez con los muros más altos, sino necesita que haya cada vez menos delincuentes y que las personas que entran en la cárcel, que tienen que salir porque no, afortunadamente ya no existe la cadena perpetua y no vamos a condenar a 10.000 años de cárcel a una persona porque ha robado un bolso, pues las personas cuando salgan, que salgan en mejores condiciones de lo que han entrado, ¿no? Y eso nuestro sistema penitenciario pues no lo está cumpliendo. El futuro tiene el sistema, hay que pensar en la cárcel con realismo. Es que la sociedad acepta la existencia de prisiones, puesto que la defensa social, que es todo el sistema penal, está montado en torno a los códigos penales, es en principio de seguridad para la sociedad. Y entonces, como aquí hay mecanismo de seguridad, el actualmente más conocido es apartamiento de la sociedad temporalmente. Y en ese sistema, hoy por hoy, no creo que se pueda cambiar en las sociedades modernas, ¿no?, occidentales. Otro sistema, pues ya se están intentando ideas nuevas, como son los arrestos fin de semana, los trabajos en beneficio de la comunidad, pero claro, eso a pequeña escala para gente primaria pues funciona, pero para los reincidentes y habituales y todo, ese sistema no sirve, porque ni acuden a cumplir arrestos fin de semana, ni acuden al trabajo, ni acuden a nada. Entonces, a la sociedad hay que protegerla, y entonces, ¿cómo? Pues apartándoles de la sociedad temporalmente cuando cometen delitos que tiene que reaccionar. Yo creo que en el futuro tiene que haber otra cosa, porque las cárceles se ve que son anacrónicas y es que no hay otro sistema que lo sustituya, pero yo creo que con el tiempo y el futuro tiene que haber algo distinto, basado en la tecnología, igual que vienen las viviendas, tener estas tecnológicas que se enciende un frigorífico cuando quieres, o una comida la puedes dejar preparada. Llega el momento en que haya algo que se descubra con la tecnología, que pueda estar un individuo controlado sin tener que estar supeditado a unas paredes, unos barrotes, a unas compañías. Que hace asesinato. Y eso no puede tardar mucho, porque cada vez se desarrolla más todo tipo de tecnología y en pocos años evoluciona lo que uno no espera. La cárcel es algo ajeno al ciudadano, ¿no?, cuando realmente lo que están encerrados allí son ciudadanos. Y los ciudadanos no quieren saber nada de ellos, ¿no? En fin.